Buenos días, si quieren sentarse y vamos a empezar. Hola, sí, vale. Bueno, mientras termina de llegar la gente, esperemos que estén ya de vuelta. Vamos a comenzar con la sesión de tarde, con el panel, la mesa de Academia más allá del crecimiento, que va a moderar Jacques de Coq, y bueno, de Rebelión Científica, y tienes la palabra para presentar ponentes y comenzar. Muchas gracias. Buenos días. Pues sí, soy Jade de Coq, soy investigadora postdoctoral en la UAM y también activista en Rebelión Científica y Extinción y Rebelión. Extinción o Rebelión. A ver, bueno, hoy somos testigas y testigos de una convergencia esperanzadora, ¿no? Colectivos, movimientos y voces profundamente diversas se reúnen en torno a una idea transformadora. El decrecimiento tiene legitimidad ciudadana. Pero la democracia representativa, o sea, el Congreso, en el que estamos hoy justamente, no ha sido capaz de diseñar un presente ni un futuro dentro de los límites ecológicos y sociales. En contraste, cuando la ciudadanía participa de forma informada y deliberativa en este mismo sistema representativo, apuesta por el decrecimiento. Así lo demostró la Asamblea Ciudadana por el Clima en 2021, que recomendó sensibilizar sobre el decrecimiento con un respaldo de 92%. Más recientemente, la Asamblea Ciudadana de Navarra situó como prioridad número 1, con amplia diferencia, la reducción del consumo y la implementación de políticas de decrecimiento. Estos datos revelan dos hechos que para mí son fundamentales. Lo primero, la sociedad no rechaza la idea de decrecer. Al contrario, la hace suya cuando se brinda un espacio real de reflexión y decisión. Lo segundo, que las asambleas ciudadanas climáticas han demostrado una y otra vez ser más ambiciosas que los poderes políticos. Es hora de recuperar dicha legitimidad, dar mayor poder a dichas asambleas que sean vinculantes y actuar de forma coherente con lo que un futuro que pone la vida en el centro requiere. Pero la legitimidad del decrecimiento no se limita a una legitimidad ciudadana. También cuenta con un respaldo científico cada vez más sólido. El IPCC mencionó el decrecimiento 28 veces en su último informe del Grupo 3 y recomienda políticas de suficiencia a gran escala, destacando que una reducción planificada de la producción y el consumo en los países ricos es imprescindible para no superar los 2 grados. En esta mesa, Academia más allá del crecimiento, tenemos el gran privilegio de escuchar a voces fundamentales para la transición hacia una sociedad decrecentista, académicas y académicos que dedican sus investigaciones a imaginar y construir ese futuro posible. Ahora os los voy a presentar. Adrián Almazán es profesor ayudante doctor en el Departamento de Humanidades, Filosofía, Lenguaje y Literatura en la Universidad Carlos III de Madrid, donde coordina el grupo de investigación en técnica y humanidades ecológicas. Sus campos de especialización son ecología política, humanidades ecológicas, filosofía de la técnica, teorías del común y estudios de nuevas ruralidades. Stefania Barca es profesora titular en la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en historia ambiental. Tiene más de 20 años de experiencias de investigación sobre la conexión entre ecología y trabajo desde una perspectiva feminista. Desde 2021 coordina la red internacional Just Transition and Care y colabora con la campaña internacional para la renta de los cuidados. Giorgos Kallis es ecologista político y uno de los principales pioneros de la investigación sobre el decrecimiento. Ha publicado numerosos trabajos sobre este tema y en sus investigaciones recientes se ha centrado en explorar las condiciones políticas
en las que se puede lograr una transformación socioecológica radical, incluidos los movimientos sociales que pueden propiciarla. Marta Rivera. Marta Rivera es profesora de investigación en ingenio del CSIC. Es experta en el análisis de los sistemas agroalimentarios desde una perspectiva de sistemas socioecológicos complejos. Ha participado como autora líder en 3 paneles de la ONU, el IPCC y el IPBES. Josefa Sánchez Contreras es investigadora, activista y ensayista. Pertenece al pueblo Zoque de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, México. Aquí es investigadora postdoctoral en la Universidad de Granada y actualmente visiting scholar en la Universidad de Cambridge. Es autora del libro Despojos racistas hacia un ecologismo anticolonial y coautora del libro Colonialismo verde y racismo ambiental. Marianne Simón, finalmente, es profesora contratada doctora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus áreas de especialización son múltiples y fundamentales. Investigación y desarrollo urbano, planificación y gestión urbana sostenible en ciudades, gobernanza local, ciudades verdes, agroecología y planificación alimentaria sostenible. Bueno, tenemos mucha suerte, ¿no? Me parece. Empezamos con Giorgos Kallis. En el plano metodológico, la investigación en economía ambiental, dominante en el área de la sostenibilidad, prioriza enfoques cuantitativos. En cambio, la investigación sobre decrecimiento se ha caracterizado por un mayor uso de estudios de casos, metodologías cualitativas y enfoques transdisciplinarios. ¿Consideras que la agenda de investigación en decrecimiento se vería fortalecida mediante una mayor incorporación de métodos cuantitativos, con el fin de aumentar su rigor y su capacidad de incidencia en el debate económico dominante? ¿O por el contrario, crees que el decrecimiento debe preservar su autonomía epistemológica y metodológica, evitando encajar en los marcos de la economía ortodoxa? Gracias. Gracias, Jade. Gracias para las introducciones y para la invitación a las organizadoras. A colocarme con tu pregunta, creo que yo no comparto la premisa de la pregunta. No comparto que el decrecimiento es una investigación que es solo cualitativa o solo de casos de estudios. Y lo digo esto porque esta es la crítica que viene de los que hacen estudios cuantitativos y tienen una imaginación ellos que lo que hacen es más riguroso y más serio y que lo que hacemos de crecimiento es más cualitativo, es más de casos de estudios. Yo creo que esta división la hemos superado muchos años ya en la comunidad de economía ecológica, de ecología política y de extensión de crecimiento. Y hablamos de, como has dicho, de transdisciplinaridad, interdisciplinaridad, utilizar lo que tenemos como humanos para hacer sentido del mundo que hay, de lo que se puede cambiar. Yo tenía la suerte de estudiar ambientales de una de las primeras promociones en Grecia y desde el principio los ambientales como estudios estaban construidos como algo interdisciplinario, ¿no? Hacíamos modelos, hacíamos estadística, pero también hacíamos laboratorios, leíamos historia, leíamos sociología, leíamos economía. Y esto me ha seguido toda mi vida y creo que esto trae mucha gente en la comunidad de crecimiento. Esta de ser listos y listas, de dejar fuera de lo que quizás estudiamos en la primera carrera y colocarnos con el problema que tenemos, que es cómo cambiar este monstruo. Y utilizar todo lo que podemos. Podemos utilizar números, podemos utilizar palabras, podemos utilizar pinturas, podemos utilizar diseños. Todo está bienvenido y a combinar. Ahora, decir también que creo que esta pregunta y la manera que se pone como crítica algunas veces no es correcta, porque es una de las fuentes importantes de la historia del pensamiento decrecentista. No digo que es la prevalente o la más importante, pero una es desde el informe de límites al crecimiento que se escribió en Estados Unidos, en el MIT, en el año 73. Y esto era el primer gran modelo súper cuantitativo que intentó simular un poco escenarios para el mundo si el crecimiento seguía
a su ritmo que tenía en esta época. Y, como sabemos, su diagnóstico y prognosis era que esto va a llegar a muchos problemas, sino colapso de la población humana y de la economía industrial. Esto era una de las primeras aplicaciones de gran modelos a un problema social. A esta época de los 72 las computadoras no eran como esta, ¿no? O como esta aquí en el teléfono. Eran como una sala como esta, computadoras, y imprimían. Y la fascinación era como ahora con el AI, aplicarlo a todo. Y los primeros que lo aplicaron a un problema a nivel planetario eran esta gente. Y de allí viene una crítica del crecimiento que se lleva hasta el crecimiento. Entonces, el muy principio era bastante cuantitativo, no es que no era cuantitativo. Y seguimos esta tradición. Quiero decir que no es la dominante, no es la única, pero sigue esta tradición. Por ejemplo, ahora mismo leía una revisión de 70 modelos publicados los últimos 10 años, modelos postcrecentistas de la economía de postcrecimiento. Algunos dicen que son 12, otros amplian un poco la definición, dicen son 70, pero son muchos, no es que hay poco de esto. Y también el trabajo de mis colaboradores de investigación, Jason Hickel, que presentó por la mañana, o Julia Steinberger en Suiza, que también su trabajo es muy cuantitativo. Jason y su equipo están calculando por la primera vez, diría, todos los flujos de recursos y del trabajo que el norte global está apropiando del sur. Y lo están haciendo con estadística y con las métodos más adecuadas por esta tarea. Julia está calculando, está haciendo modelos de si podríamos tener bastante energía para satisfacer las necesidades de toda la gente a 9 billones de personas en este planeta, y están haciendo modelos, todo eso. Entonces, quiero decir que no es verdad que no hay modelos o no hay cuantificación dentro del decrecimiento. Ahora, hay mucho más, y por esto también lo disfrutamos, ¿no? Que no es solo números y solo hacer Excels, que a mí me aburren mucho, y también mis ojos no son tan fuertes más para los Excels. Pero también hay muchas otras cosas que son también muy placenteras, podemos decir, que son estudios sociológicos, están trabajos de ir al campo y trabajar y observar y hablar con gente y aprender de sus experiencias, son trabajos etnográficos y antropológicos, son trabajos de ecología política con casos estudios, son filosofía y humanidades, desde el Serge Latouche, que era quizás la primera persona que tan fuerte habló del decrecimiento, que era una persona que era economista, era antropólogo, pero al final su trabajo, alguien podría decir, era muy filosófico y también muy colocado en una tradición continental y francesa de filosofía, de Cornelius Castoriadis, Ivan Illich, Hannah Arendt y muchos otros. Todo esto llega junto en el decrecimiento y creo que esto es lo bueno y esto es lo potente, porque lo que lo hacen los economistas claramente no es adecuado, porque simplifican una realidad solo a números. Con números puedes decir algunas cosas, pero no puedes decir otras. Con palabras quizás puedes decir muchas cosas y pierdes lo específico, pero lo bueno de esta comunidad del decrecimiento es que utilizamos todo, palabras, filosofía, humanidades, leer novelas y comentar las novelas y al mismo tiempo hacer la estadística. Y último, decir que lo que hace especial también, digo, la metodología del decrecimiento es que no estamos solo dentro del laboratorio, dentro del aula, dentro de la computadora. Muchas de nosotras estamos implicadas en procesos sociales actuales. Por ejemplo, en la universidad ahora tenemos una colaboración con la Asociación Ricerca y Decrecimiento y la ciudad de Girona, para pensar cómo el conocimiento que creamos en la universidad se puede implementar a nivel municipal. Otros estudiantes que tenemos trabajan con movimientos, por ejemplo, con los Levant de la Terre en Francia, para entender lo que hacen, cómo se relaciona con el decrecimiento, etc. Entonces, es una investigación también que es activa y es de acción. Gracias. Muchas gracias. Corta y muy densa. ¿Cuál es el rol de una transición plena a la agroecología en una transformación ecosocial en línea con el decrecimiento? Bueno, pues primero, muchas gracias por organizar este tinglao y por invitarnos. Yo tenía unas fichas con los datos
y me las he dejado olvidadas. Con lo cual, no os voy a marear con datos, esa es la primera buena noticia, porque tampoco tengo dispositivos, yo viajo sin dispositivos, o sea, me muevo sin dispositivos móviles, con lo cual no puedo recuperarlos. Y la respuesta es muy directa y la pregunta es muy directa y la respuesta me quería centrar en 3 ideas, solo 3 ideas, sin ninguna sorpresa final. La agroecología nos da un marco muy bueno para el decrecimiento, por un lado, porque nos ayuda a reducir el consumo de recursos. Segunda idea, porque nos ayuda a superar la cultura del despilfarro. Y tercera idea, porque nos ayuda a controlar o reconducir el crecimiento en grandes ciudades y megalópolis. Si de verdad consiguiéramos eso, gracias a la agroecología, estaríamos en el camino perfecto. Cuando trabajamos, yo trabajo en el departamento de urbanística, o sea, en realidad como en un campo un poco diferente, ordenación del territorio, te sientes responsable y a ver si estamos moviendo todo esto de impulsar la agroecología, resulta que la agroecología es capaz de alimentarnos, o sea, porque a ver si nos estamos tendiendo una trampa. Bueno, pues lo dicen las organizaciones internacionales, con la agricultura se podría alimentar el mundo. Marta y Eduardo Aguilera hicieron un estudio para Amigos de la Tierra con la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, que hablaba de la urgencia de la transición agroecológica en nuestro país y que demuestra, con datos cuantitativos, que sí, que nos podemos alimentar con agroecología. Entonces, superado ese primer, vale, nos sirve, bien. Y es algo que el sistema agroindustrial en el que estamos inmersos no consigue. O sea, el sistema agroindustrial actual, pues hay más de 700 millones de personas que pasan hambre en el planeta, se siguen muriendo personas de hambre en este planeta, a pesar de toda nuestra IA y de nuestras capacidades tecnológicas, y no es un problema de tecnología, es un problema político y de justicia, y además generan 1.900 millones, bueno, las cifras ya os digo que pueden ser otras, de personas con sobrepeso. O sea, es un sistema que nos enferma. Entonces, bueno, ¿cómo podemos salir de ahí? La agroecología, que nos ayuda en este esquema de crecimiento, porque reduce el consumo de recursos, porque se basa en aplicar los principios de la ecología al diseño y al manejo de los ecosistemas. Y eso implica que reduce drásticamente la necesidad de recurrir a insumos externos. Insumos externos que no nos salen gratis, que algunos hemos superado el pico o estamos a punto de superar el pico del fósforo, por ejemplo. Entonces, son recursos por los que acabaremos compitiendo. La agroecología nos saca de ese mundo de competencia por los recursos y trabaja más en conexión con la naturaleza. Y eso es importante porque ahora mismo el sistema, además de no alimentar, o sea, no es capaz de satisfacer las necesidades de toda la población, tiene una huella ecológica fundamental. Contribuye entre el 34-37% de los gases de efecto invernadero. Tiene, por sus dimensiones, es un factor desestabilizador el sistema agroalimentario de los límites planetarios. Entonces, necesitamos ajustar eso. Bueno, la agroecología nos da pautas. Nos da pautas también porque en nuestro contexto mediterráneo las previsiones son que la sequía o la reducción de precipitaciones de entre un 14 y un 20% de aquí al 2050, eso no... Si eso sucede, el sistema que se basa actualmente en regadíos, en intensivos, no va a ser viable y va a haber una competencia en la que solo una parte de la población, ahí sí, va a tener capacidad de acceder a esos recursos. A la vez, estamos en un sistema en el que se prima sobre todo la explotación y la extracción, en este caso de alimentos, del territorio. Incluso en tierras que no valen para eso. Bueno, la agroecología nos ayuda a entender cuáles son los recursos de los que disponemos, se alimenta de la experiencia del pasado, de la cultura del pasado, que cuando no quedaba otra, o sea, cuando no teníamos el petróleo, pues las comunidades tenían que funcionar con los recursos, con lo que la tierra daba. Pues la agroecología nos ayuda a volver a entender, a escuchar a la tierra las necesidades del suelo, a mantener los suelos vivos y a reducir esas necesidades. Y eso es importante porque, por ejemplo, tenemos un estudio que hicimos, bueno, paso al siguiente punto, que ya me han avisado que 2 minutos.
¿Cómo contrarresta el despilfarro? Porque es una cultura que nos reconecta con la tierra. Ahora mismo el 30% de los alimentos se desperdician. Bueno, la agroecología nos vincula y al vincularlo le damos más importancia y dejamos de consumir con esa... el actual modelo nos impulsa. Es un consumo convulsivo de cosas que no necesitamos. Nos recoloca, nos resitúa. Además, se basa en unos circuitos cortos. Significa que, por ejemplo, todo lo que significa el embalaje, el plástico, los envases, pueden desaparecer y además se pueden retornar. Cierran ciclos. La agroecología, por ese carácter de circuitos cortos, es mucho más fácil cerrar ciclos de materiales, pero también de todo lo que lleva el proceso de comercialización de los alimentos. Y tercer punto, uno de los fundamentales, el tema del crecimiento en las grandes ciudades, las megalópolis. Y esto es importante porque en el mundo biológico, los animales, se cumple que el metabolismo biológico funciona que al aumentar el tamaño no hay un aumento proporcional de energía. Si una hormiga tiene una unidad de cuerpo, si fuese 100 veces más grande no podría ser una hormiga, tendría que ser un ñu. Y o lo que sea, no sé. Y ese ñu no consumiría 100 veces la energía que una hormiga, solo 32 veces. Ese, que es maravilloso en la naturaleza, ¿funciona en las ciudades? Pues no. En las ciudades, además de ese metabolismo endosomático, hay un metabolismo social, exosomático, y está demostrado que, superado un umbral, aumenta el consumo de energía y de recursos y no se produce esa optimización de la naturaleza. Entonces, necesitamos romper con el sistema actual, que lo que hace es concentrar actividad, economía, poder en unas pocas ciudades que mantienen al territorio supeditado a sus necesidades. Hemos hecho un estudio de cuál puede ser la transición agroecológica en nuestro país y funciona. Y sabemos que hay un montón de más de 500.000 hectáreas que estarían preparadas para esa transición agroecológica. Lo que necesitamos es reconstruir sistemas, relaciones y empezar a entender el territorio no desde las necesidades de las grandes ciudades, sino del resto del espacio. Y, por ejemplo, en una comunidad tan agujero negro como Madrid, si pusiéramos el foco en primero alimentar los espacios inmediatos a donde se producen los alimentos, el 80% del territorio podría cubrir sus necesidades. Ahora mismo todo va al centro, a Madrid. Entonces, con la agroecología conseguiríamos, en realidad, ese cambio cultural y ese cambio organizativo que necesitamos. Gracias. Pues Marta Rivera. Los borradores científicos del IPCC y del IPBES son sometidos a un proceso de aprobación por parte de representantes gubernamentales que pueden solicitar cambios de redacción para atenuar recomendaciones, no dictar medidas vinculantes, suprimir párrafos considerados políticamente sensibles, etc. ¿Has tenido experiencias similares con los informes en los que tomaste parte? ¿Qué papel pueden tener las asambleas ciudadanas climáticas en un mundo en el que parece que el acceso a información veraz, en particular sobre decrecimiento, es cada vez más complicado? ¿Cuál es el papel de estas asambleas en un futuro decrecentista? Gracias. Bueno, gracias por la organización y por la invitación. Y enhorabuena, ¿no?, por la organización de un evento tan importante, ¿no? A ver, para responder esto un poco en base a mi experiencia en la participación en estos informes, yo creo que un poco hay que situarse primero en cómo funcionan la redacción de estos informes y segundo, qué es lo que nosotros esperamos y qué podemos sacar de estos informes, ¿no? Entonces, por un lado está el proceso de elaboración del informe y luego está lo que se conoce como el resumen para decisores políticos, ¿no?, el Summary for Policymakers. Lo que es el informe en sí no lo toca nadie, ¿no? O sea, pasa un proceso de revisión como pasa en la comunidad científica, es un proceso abierto, la gente se inscribe, revisa, hacen comentarios y luego hay
3 momentos, ¿no?, en los que los autores y las autoras de los informes tienen que ir respondiendo a esos comentarios, decidiendo si aceptan o no aceptan los comentarios, creo que cuando publica un artículo científico. Y eso lleva un proceso que es este, ¿no? Y luego está el Summary for Policymakers, que es aprobado en como si fuera en la ONU, pues en un espacio específico donde se aprueban los informes. Y eso pasa para todos los informes que son de la ONU, no solamente para el IPCC, sino para todos los informes que son o que son aprobados en un marco intergubernamental como es la ONU. También tenemos que ver en dónde nos estamos moviendo, ¿no?, que es un marco de gobierno. Entonces, ahí lo que sí que ocurre, que como con todo este informe se aprueba palabra por palabra, es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo muy clásico, a Estados Unidos no le gusta que aparezca la palabra clase social, prefiere hablar de estatus socioeconómico, ¿no? Entonces ellos pueden decir, entonces tú puedes alterar o cambiar la palabra, pero no el contenido del informe o el significado de lo que tú quieres decir, ¿vale? Entonces es en ese proceso del Summary for Policymakers donde pueden ocurrir este tipo de cosas, y hay un proceso de negociación, pero de estos como que salen en la tele, que te puedes tirar 3 días, los investigadores tienen que volver a su esto, hacer propuestas por la noche, tal, no sé qué, bueno, pues como en las COPs, pues igual, pero con un informe, ¿no? Yo nunca he participado de esta parte, pero bueno, lo sé por las compañeras que sí han participado. Entonces yo creo que lo que es importante es, efectivamente, como te has dicho antes, el decrecimiento aparece en el grupo 3 del IPCC, que es el de mitigación, porque está en el informe. Y esto no se puede quitar, ¿vale? Eso está ahí, y entonces yo creo que los movimientos sociales tenemos que ser también conscientes de qué es lo que podemos o cómo podemos utilizar este tipo de informes, ¿no? Y no esperar tanto del Summary for Policymakers, que al final es lo que como que lo que todo el mundo está esperando, cuando lo que realmente, bajo mi punto de vista, es importante y donde está la chicha es en el informe en sí mismo, ¿no?, que es fruto de ese proceso, digamos, más colectivo de lo que es, ¿no?, un proceso de elaboración de informe científico. Eso yo, por ejemplo, lo he utilizado 1000 veces, el informe del IPCC y el del ISTD y del IPBES. El del IPBES, por ejemplo, de transformación, que se publicó el año pasado, es buenísimo. El de Nexus lo mismo, hablando además y haciendo procesos paralelos con las comunidades indígenas para poder introducir, porque además estos procesos son muy rigurosos, muy de corsé, muy estrictos, y entonces no se generan espacios para generar un espacio de diálogo con otro tipo de conocimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros en el IPCC hicimos un proceso paralelo para poder incluir conocimiento científico desde las voces de las comunidades indígenas, y el IPCC se lo tiene incluso formalizado, ¿no? Es decir, que también hay que ver un poco de cómo, por eso digo que es lo que se espera de estos informes, y saber hasta dónde, qué es lo que les podemos pedir, ¿no? Y cómo salvar un poco esas barreras. Y luego está el tema de la Asamblea Ciudadana Climática, ¿no?, fundamental. O sea, para mí es un espacio de participación absolutamente necesario, que además ha demostrado cómo efectivamente la ciudadanía en espacios seguros, en espacios de deliberación real, apuesta por el decrecimiento, ¿no? Esto que pensábamos y que sale, es que la gente no quiere, no votaría por el decrecimiento. Si hacemos un referéndum y hacemos una pregunta errónea, o sea, una pregunta no bien hecha y además un proceso que no es de deliberación, pues sí, saldría eso. Sobre todo con todos los medios de comunicación en contra, con las redes sociales, ya también sabemos cómo se moviliza el tema, ¿no? Pero en la Asamblea Ciudadana estamos hablando de otro tema, ¿no?, de una deliberación real. Problema, no se le da la suficiente visibilidad, no son lo suficientemente abiertas. O sea, en la Asamblea Española no sabía nadie qué estaba ocurriendo, cuando realmente lo que hacía falta es que hubiera en streaming, en la 1, todos los días, los procesos de deliberación que estaban ocurriendo, para que la ciudadanía pudiera ser consciente y participar de eso mismo. No participar, digamos, en directo, pero sí por lo menos poder escuchar lo que sus pares, que son las otras personas, ciudadanas y ciudadanos, diferentes perfiles del ámbito rural, urbano, jóvenes, viejos, diferentes clases, etcétera, estaban allí debatiendo, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la comunicación y de la difusión y de la apertura, ¿no?, de esa Asamblea Ciudadana Climática es fundamental, si no al final, pues, digamos, tienen un papel más limitado de lo que le corresponde, ¿no?, y del papel que pueden jugar. Y luego, efectivamente, como señala, luego lo ambiciosas que son las propuestas que salen, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahora un análisis en el ámbito de la energía, de la alimentación y del agua de la Asamblea Española y de la Catalana,
Hicimos previamente un análisis, ¿no?, de la ley de clima española y catalana con 2 compañeras, con María Borrá y con Federica Ravera, allí en Cataluña, y analizando un poco la representación del problema del cambio climático, ¿no?, que desde la ley se hace de una perspectiva absolutamente biofísica, y mientras que desde los movimientos sociales se hace una perspectiva social, ¿no?, entendiendo que es un problema, ¿no?, de un sistema capitalista patriarcal y que tiene que abordarse de criterios de justicia social, derechos humanos, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, esa representación del problema por parte de la normativa, de las regulaciones, pues implican una serie de medidas que son tecnopositivistas, ¿no?, que creen en las tecnologías como la forma de hacer frente al cambio climático, que piensa en reducción de emisión, pero, como digo, basado muy en términos de tecnología, de seguridad, ¿no?, también de seguridad, y aquí implica incluso el tema, ¿no?, militar y demás, ¿no? Entonces, analizando las conclusiones, las recomendaciones de la ciudadanía, tanto en el ámbito de la Asamblea Española como en la Asamblea Catalana, observamos que efectivamente en estos 3 temas, agua, alimentación y energía, se aproximan mucho más a la narrativa de decrecimiento de derechos humanos y ecofeministas que, obviamente, las medidas que salen en la ley, ¿no? Pues ese es el rol que yo creo que juegan efectivamente la Asamblea, ¿no? Permiten legitimar procesos que se mueven desde los movimientos sociales y que realmente la ciencia está demostrando, ¿no?, obviamente una ciencia que trabaja también con los movimientos sociales, pero que demuestra que efectivamente esta transición es posible y necesaria, ¿no? Y realmente creo que se le debe dar muchísimo más protagonismo a la Asamblea Ciudadana y sobre todo visibilizarla. Y un segundito solamente para hablar también del tema de la facilitación. O sea, creo que en la Asamblea Ciudadana lo que es fundamental es cómo se lleva la facilitación. Porque, claro, por pensar, por ejemplo, el tema del género, si tú en la Asamblea Española se preguntaba, vale, esta propuesta, ¿no?, que se está planteando, ¿cómo contribuye a la mitigación? ¿Cómo contribuye a la adaptación? Perfecto. ¿Cómo contribuye a la igualdad de género? Si tú no planteas estas preguntas en un proceso de facilitación, pues esto al final no sale, ¿no? Y, por tanto, podríamos realmente, con una buena facilitación, tener recomendaciones en el ámbito de la Asamblea Ciudadana, incluso todavía más ambiciosas en el sentido de justicia social, ¿no? Y ya con esto termino. Gracias. Muchas gracias. Adrián Almazán, en tus publicaciones sostienes que la tecnología está profundamente condicionada por las estructuras metabólicas y económicas de las sociedades industriales capitalistas. Partiendo de esta premisa, ¿qué tipo de técnicas podrían considerarse compatibles con una sociedad decrecentista? ¿Nos sirven las técnicas existentes o necesitamos nuevas? Bueno, muchas gracias por la invitación y por vuestra presencia aquí. Como los tiempos que tenemos son muy limitados, yo quería limitarme también a transmitir 2 ideas, básicamente. Una de ellas es la constatación seguramente compartida de que tenemos una comprensión defectuosa de lo que es la tecnología y sobre todo de su papel social. La podemos tener, digamos, de manera absolutamente delirante, ¿no?, en todos los discursos tecnosalvadores o tecnooptimistas, que evidentemente pues, recaban apoyo de una parte importante de la sociedad, pero que para otras quizá, ¿no?, pues son excesivamente idealistas o poco creíbles, como que vamos a vivir en otros planetas o que vamos a ser inmortales. Eso es una forma, digamos, problemática conceptualmente, pero luego hay otra forma conceptualmente problemática que es mucho más sutil y que está extendida no solamente, digamos, en términos sociales, sino también en términos académicos e incluso diría científicos, que es, digamos, la aproximación que mira la tecnología en el fondo de una manera radicalmente no materialista, comprendiéndola como una especie de objeto aislado, ¿no?, susceptible a cualquier tipo de uso. Y lo pongo con un ejemplo. ¿Cómo suele, por ejemplo, proceder el pensamiento social en relación a la tecnología? Pues suele decir la tecnología existe, cualquiera. Cuando hay un hype, pues es la del hype, la IA. Cuando era un hype de la máquina de vapor, pues era la máquina de vapor, ¿no? Entonces, la tecnología existe y ahora vamos a ver cómo nos reorganizamos socialmente, es decir, la tecnología, cómo nos organizamos socialmente para hacer un buen uso de ella. Pues eso reviste, yo creo, un defecto de forma importante, ¿no?, que es esa separación estricta entre lo que es la tecnología y lo que es la sociedad y la no comprensión de que la tecnología, al fin y al cabo, no es más que un aglomerado de relaciones sociales. Para los que son marxistas esto es como muy evidente, lo llaman fetichismo, ¿no? O sea, cuando coges una cosa, la tratas como cosa y en realidad no te das cuenta que es una suma de relaciones.
Y eso parece que todos los marxistas lo saben para las mercancías, pero para las máquinas les cuesta mucho más, ¿no? Y socialmente ocurre. Entonces, cuando la economía ecológica habla de intercambio económico y ecológico desigual, en realidad el ejemplo por excelencia o por antonomasia de ese tipo de intercambio es la tecnología. Porque cuando uno accede en términos mercantiles a igualdad de precio, ¿no?, a una tecnología que en términos materiales tiene agua, energía, horas de trabajo o tierra embebida de una forma muy desigual, en el fondo está robando a otro territorio. Cuando nosotros tenemos acceso, por ejemplo, ¿no?, a las materias primas en bruto de los países que sufren del extractivismo, los manufacturamos en nuestras empresas, por ejemplo, de automóviles o de otro tipo de tecnologías, y los vendemos a un precio monetariamente equivalente, nos estamos aprovechando de nuestra situación dominante. Entonces, entendida de forma no fetichista, la tecnología es un aglomerado de intercambios ecológicos y económicos desiguales. Y además es una creación social que encarna y reproduce valores sociales. Y eso está profundamente estudiado por la sociología de la tecnología, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, como el patriarcado, como los valores consumistas, ¿no?, como el funcionamiento capitalista, encuentran en la tecnología un lugar en donde, de alguna forma, por un lado, están capturados, porque las tecnologías tienen ese tipo, de alguna manera, de imperativos, ¿no?, ya incorporados. Por ejemplo, cuando una aplicación de teléfono móvil, ¿no?, lo que hace es querer maximizar nuestro tiempo de exposición para sacar dinero, ¿no? Pero también hay una reproducción de esa misma sociedad a partir de esos elementos. Igual que una ley nos es muy evidente, ¿no?, que puede reproducir, inhibir o sostener unos valores, de la misma forma lo hace una tecnología. Entonces, claro, a mí siempre me preocupó desde hace más de 10 años cuando desde el decrecimiento, cuando planteábamos una transformación radical, la tecnología o se modificaba poco, ¿no?, o directamente no se modificaba. Y no poníamos sobre la mesa que, por ejemplo, pues, el entramado digital, en gran medida, una parte importante de nuestro entramado industrial, no es separable del conjunto de relaciones que denunciamos, ¿no?, capitalistas, extractivistas, coloniales, y que no sería tan fácil como hacer magia y tener un smartphone decrecentista, porque el smartphone es un conglomerado de esa extracción de materias primas, de esa economía desigual, ¿no?, organizada para que China sea un productor barato, ¿no?, de esas enormes cadenas de producción y distribución. Entonces, claro, si queremos pensar en serio el decrecimiento, y lo queremos pensar como un orden político que sea deseable y capaz de hacerse de alguna manera cargo de esta situación de crisis, tendríamos, entiendo yo, que al menos, pues por un lado, romper con el extractivismo colonial, ¿no? Pero romper sin el extractivismo colonial en un territorio como Europa significa quedarnos sin la mayoría de los recursos que sostienen nuestro metabolismo industrial, ¿no? Por tanto, pensar en otro tipo de recursos, ¿no? Por supuesto, no fósiles, renovables, mucho menos abundantes. Por otro lado, tendríamos que pensarlo en términos de una radicalización democrática, y eso implica no solamente tener una incidencia en el diseño, que por supuesto es fundamental, ¿no?, sino también pensar en quién puede tener acceso a esas tecnologías. Porque, claro, el hecho de que tengamos tecnologías que están asociadas integralmente a esa organización del mundo hace que éstas sean asimismo imperiales, o sea, es decir, no accesibles a todo el mundo por igual en el planeta, ¿no? Había durante mucho tiempo teóricos que decían, no, va a haber mucha riqueza y luego va a haber un reparto y todo el mundo va a tener acceso por igual a esas tecnologías. No. La teoría del desarrollo desigual ya lo puso sobre la mesa con claridad. Para que haya lugares en donde existen modos de vida como los nuestros, tiene que haber otros inhibidos estructuralmente de ello. Con las tecnologías es exactamente lo mismo. Y yo creo que lo que necesitaríamos, digamos, en términos de pensar la técnica, ¿no?, como algo más amplio que nuestras tecnologías capitalistas industriales en un horizonte decrecentista, es un gran debate democrático y politizar la cuestión de la técnica. O sea, comprender que una elección técnica es una elección económica, institucional, política, ecológica, ¿no? Y seguramente, al igual que necesitamos proyectos y de alguna manera procesos democráticos para pensar cómo reaccionamos ante el cambio climático, deberíamos hacerlo ante eso, ¿no? Yo solía solamente decir eso y antes decía, bueno, es que no te mojas, pero ¿cómo serían exactamente, no? Bueno, como también trabajo en la universidad y tengo que pensar cómo podría ser, pues desde hace unos años vengo proponiendo que una guía para ese debate, que no es una propuesta tecnocrática ni que tengamos que hacer eso y tiene muchas incertidumbres de cómo se articularía, sería pues una noción de técnicas humildes, en vez de tecnologías imperiales, digamos, técnicas que fueran compatibles precisamente con ese tipo de requisitos de un orden decrecentista. Y eso implicaría, creo yo, al menos 3 cosas interconectadas entre sí porque no son separables. Por un lado, una reflexión profunda en términos metabólicos. O
O sea, técnicas que no dependieran de ese extractivismo, que no consumieran combustibles fósiles y que en ese sentido se adaptaran, adecuaran, aclimataran a los territorios o a un intercambio territorial equilibrado, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Polanyi que puede existir mercados y no capitalismo, pero tendríamos que pensar en un intercambio equilibrado y no imperial, ¿no? Eso es algo muy distinto a lo que tenemos ahora. Eso se ha tratado desde hace muchos años con la noción de biomímesis, ¿no? A mí me gusta decir que serían técnicas en ese sentido gaianas, porque intentarían imitar precisamente los procesos de ciclado de Gaia, que son pues, los más eficientes, ¿no? O sea, varios órdenes de magnitud más eficientes que en ningún proceso humano de los que somos capaces. Eso en términos metabólicos. En términos políticos, como ya decía antes, democráticas. Democráticas en el diseño, democráticas en el acceso, ¿no? Pero también, digamos, democráticas en la capacidad que tuvieran de reproducir sociedades a su vez democráticas. Y eso, por ejemplo, ¿no? Es muy complejo. La crítica que hizo Ivan Illich, ¿no? Uno de los pioneros del decrecimiento, iba a la raíz de cómo el entramado industrial genera, ¿no? metabolismos, pero también sociedades antidemocráticas. Él trató mucho el ejemplo del coche. O sea, como por mucho que yo quisiera ir andando en bicicleta en el Extrarradio de Madrid, no podría, porque el orden infraestructural está diseñado por y para el coche. Hay una dimensión no democrática, intrínsecamente no democrática. Nuestro debate público está secuestrado por las grandes tecnológicas, ¿no? Nuestro sistema productivo está secuestrado por los intereses industriales y muchos territorios, por desgracia, del sur global, ¿no? tienen su economía y su territorio secuestrados por esos requisitos extractivistas, ¿no? y desiguales que de alguna manera les obliga a seguir deteriorando su territorio para poder sobrevivir. Y por último, como toda tecnología es una creación social y tiene una dimensión cultural, tendríamos que pensar, y es lo más difícil, ¿no? cómo otorgarle una dimensión de simbiosis a esas técnicas, en donde de alguna manera rompiéramos con el orden moderno, y a esto yo he dedicado muchas publicaciones, ¿no? rompiéramos con esos valores que hacen que utilicemos la tecnología para sentirnos un otro de la naturaleza, para dominarla, ¿no? y que en ese proceso la destruimos, y la utilizáramos para sentirnos partes de, ¿no? se alineara con y reprodujera valores de pertenencia, valores de simbiosis en ese sentido. Y ahí yo creo que seguramente en un territorio como Europa, el acervo de técnicas campesinas pues son, digamos, un inicio inspirador para comprender de alguna forma cómo se puede tener una relación técnica que, por supuesto, tenga una relación instrumental, pero que no agote su relación en la instrumentalidad, ¿no? Como ejemplo, si queréis tonto, y con esto cierro, ¿no? es la diferencia entre mirar a un pájaro o matar a un pájaro con un rifle, ¿no? Es muy evidente en la colección de valores que encarna lo uno o lo otro. Lo dejo aquí, gracias. Stefania Barca. En el discurso oficial sobre transición justa suelen priorizarse temas como la cohesión social, generar empleo verdes y minimizar los efectos negativos de la transición en sectores y regiones dependientes de los combustibles fósiles. Sin embargo, los cuidados no son un tema central en este discurso. Por lo tanto, cabe esperar que existan otras concepciones de la transición ecológica justa en la que los cuidados sí sean centrales. ¿Qué significa una transición justa más allá del crecimiento y cuál es el lugar de los cuidados en ella? Bueno, yo también agradecer muchísimo la invitación y a todos los presentes para estar aquí. Bueno, y muchas gracias por esta pregunta. La mía es una respuesta no tanto individual, sino colectiva, porque se basa en una encuesta obrera, no sé si se dice así, internacional, que he coordinado desde el 2021, junto con un grupo de colegas, investigadoras e investigadores, una encuesta en que participaron representantes sindicales, activistas, trabajadoras y remunerados y no remuneradas, en 5 distintos sectores del trabajo de cuidado y con un total de 18 participantes de 12 países de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y África. Entonces, a lo largo de los 4 años y en una serie de reuniones que hicimos todas digitales, online, esta red, que se constituyó como una red internacional llamada de Transición Justa y Cuidado, Just Transition and Care, en 3 lenguas trabajamos también, entre inglés, castellano y portugués,
Esta red debatió la transición ecológica o la transición justa desde la perspectiva del trabajo de cuidado. Y nuestras respuestas dieron lugar a un informe de políticas, un policy brief, que fue publicado hace aproximadamente un año por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas y que está circulando ampliamente, influyendo en el debate internacional sobre la transición justa. Y vamos a lanzar un informe más detallado en principios de noviembre. Bueno, esta encuesta partió de una observación simple, pero contundente. El marco político de la transición justa, como se ha desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo y la Confederación Sindical Internacional, la Unión Europea y los gobiernos nacionales de varios países, incluso España, ignora en gran medida el trabajo de cuidado, o sea, lo que la pandemia nos demostró como el más esencial y al mismo tiempo el menos considerado en todos los sentidos. En su forma gubernamental, el marco de la transición justa se centra en compensar la pérdida de empleos en industrias con altas emisiones de carbono, lo que es muy importante. Y ha sido un logro, digamos, ¿no?, del movimiento sindical internacional, cambiar un poco el discurso de la transición ecológica para que se teniese en cuenta, ¿no?, esta exigencia, pero esto no ha logrado, esto ha dejado fuera o ha dejado detrás todo el vasto mundo del trabajo de cuidados, tanto remunerados como no remunerados, que es fundamental para una verdadera transición más allá de solo de la crisis climática, sino también de las otras crisis que están asociadas al sistema actual, ¿no? Entonces, este enfoque está un poco asociado también a este carbonocentrismo, ¿no?, de las políticas climáticas, ¿no?, ambientales, que dejan un poco fuera la crisis de la biodiversidad, de la toxicidad, de la contaminación, ¿no?, la crisis de los residuos y también las crisis sociales de nuestro tiempo, ¿no?, de las desigualdades crecientes, de las guerras, de los femicidios, de los exterminios étnicos que continúan, y la de la salud animal y de la salud humana, relacionadas entre ellas, e incluso la salud mental, y la pobreza, que sigue siendo la causa principal de malestar en el mundo. Todas estas, por supuesto, no son propiamente crisis, en el sentido que estas son elementos sistémicos y de larga duración de la economía mundo capitalista como se ha desarrollado a lo largo de más de 5 siglos, ¿no? Y no solo, también en buena medida también de su versión planificada, digamos. Entonces, hoy en día estamos asustados, como debemos serlo, por la amenaza climática, y hablamos de transición justa para defender una salida del fósil que no haga daño a la clase obrera y a las regiones que viven de economía fósil. Muy bien, pero esto no es mínimamente suficiente para garantizar una transición justa, pues esta debe ir mucho más allá, debe ponerse como respuesta a todos los demás problemas creado por el sistema económico actual, y puede hacerlo solo si incluye un segundo pilar, y eso es el trabajo de cuidado. Pues trabajo no es solo producción de mercancías, sino producción de vida, cultura, bienestar, tanto lo humano como lo no humano, lo animal y lo vegetal con los que estamos conectados. Y esto es lo que nuestra encuesta ha demostrado inequívocamente a partir de las experiencias y perspectivas de personas que trabajan en los sectores del cuidado doméstico, el cuidado comunitario, en la producción alimentaria de subsistencia, en el cuidado ambiental, de la protección ambiental, en la atención sanitaria y en la educación. Y este
Este enfoque sobre los cuidados en sus varias formas ha permitido ver los hilos conductores que unen a las trabajadoras de todos estos sectores. Y también entender cómo estas no son actividades secundarias, sino son prácticas laborales esenciales, generadoras y sustentadoras de vida que reproducen a nuestra sociedad y nuestro medio biofísico. Bueno, las recomendaciones que surgen de nuestro trabajo ofrecen un modelo para la transformación ecosocial de que habíamos hablado esta mañana. Instan a los gobiernos y organismos intergubernamentales a asumir la responsabilidad directa de promover un futuro centrado en el cuidado mediante acciones concretas. No la puedo mencionar todas, pero sí voy a mencionar los 4 principios guías que salen de este informe, que son, primero, reconocer, valorar y apoyar formalmente a todos y todas las trabajadoras del cuidado, tanto remuneradas como no, garantizando ingresos dignos, seguridad social, condiciones laborales seguras, derechos legales y representación política. Porque claro que muchísima parte de los trabajos de cuidado son informales y no son reconocidos y aún siendo esenciales no tienen derechos laborales, ¿no? Segundo, invertir masivamente en los sistemas públicos de cuidado mediante la desinversión en combustibles fósiles, industrias extractivas, gasto militar y canalizar estos recursos hacia la creación de empleos dignos y sindicalizados en los sectores del cuidado y la construcción de infraestructuras de cuidado resilientes y adaptadas al clima. Se ha hablado, por ejemplo, de los hospitales públicos, las escuelas públicas y cómo también estas necesitan, ¿no?, de tornarse más resilientes. Tercero, garantizar el derecho universal a recibir atención de calidad, asegurando el acceso equitativo a servicios como la salud, la educación, el cuidado infantil, el cuidado de personas mayores y preparando estos sistemas para las crecientes necesidades impulsadas por la crisis climática y sanitaria y por el envejecimiento de la población. Y, por último, proteger y empoderar a las comunidades y los ecosistemas, reconociendo los derechos territoriales de las comunidades indígenas y campesinas, apoyando la agroecología y el cuidado ambiental comunitario y valorando su conocimiento como esencial para la gestión territorial. Bueno, me quedo aquí porque mi tiempo ya ha acabado y gracias por la atención. Josefa Sánchez Contreras, en tu investigación observas que la solución que se está proponiendo a la emergencia climática es una transición energética de corte corporativo que impulsa el despliegue de megaproyectos renovables a gran escala. Estos megaproyectos profundizan las asimetrías norte-sur y reactivan relaciones coloniales y discursos racistas que las justifican. Para explicar este nuevo colonialismo, utilizas 2 categorías: colonialismo energético y despojo racializado. ¿Qué ideas encapsulan estos conceptos y cómo crees que las propuestas decrecentistas deben enfocar la transición ecosocial para evitar caer en dinámicas coloniales? Buenas tardes a todas, todos, todes. Celebro que se realicen este tipo de conversaciones y que pongamos sobre la mesa temas tan urgentes y tan necesarios. Y a propósito de lo que se ha estado repitiendo constantemente desde la mañana, me sumo a esa postura de que efectivamente el planeta es finito, los límites biofísicos del planeta, es insostenible un modelo capitalista, un sistema económico que nos está llevando a la catástrofe.
Sin embargo, para responder a la pregunta que me haces, yo le sumaría otra premisa a estos debates sobre decrecimiento. Y esta premisa tiene que ver con que ninguna solución o ninguna propuesta se tiene que erigir sobre más lógicas de despojos, de colonialismos, de exterminios, de genocidios de pueblos enteros. ¿Y qué significa eso? Significa pues lo que ya se ha estado debatiendo aquí, que es cuestionar modelos de vida altamente consumistas, modelos de vida imperiales. Pero ¿qué significa tomar como premisa una postura abierta y claramente antirracista y anticolonialista? Significa reconocer que una de las raíces de estas catástrofes casi irreversibles, catástrofes de todo tipo, ambientales, guerras, genocidios, una de sus raíces deviene precisamente del colonialismo histórico, del colonialismo velado, justificado, argumentado por discursos racistas que desde un principio han legitimado el saqueo, el exterminio de pueblos enteros para erigir sociedades industriales que hoy día intentamos parchar a toda costa y que nos están llevando al abismo y que estamos ya en ellos. Y que en ese sentido han habido y hemos habido sociedades que llevamos siglos de catástrofes, siglos de saqueos, siglos de exterminio. Y lo repito una y otra vez porque creo que muchas veces los debates o las propuestas nacidas desde los países europeos o países del norte global suelen soslayar el pequeño debate, el pequeño detalle de que se requieren de cada vez más minerales para lograr procesos de descarbonización, de electrificación, ¿no? Me parece relevante, importante lo que aquí se plantea como el decrecimiento. ¿Quiénes tienen que dejar de crecer y quiénes tienen que tener acceso a servicios básicos? ¿Quiénes tienen que hablar de redistribución y quiénes hablan de decrecimiento? Entonces, para mí es importante situar siempre los temas de racismo, de colonialismo, porque no solo son los saqueos de los países del sur global, sino también esas poblaciones que venimos del sur global a estos países, son las poblaciones quienes hacen los trabajos de cuidado en esta ciudad. Podemos ver a quienes cuidan a los ancianos, quienes cuidan a los niños, quienes le limpian la casa. Son muchas mujeres latinoamericanas, quienes están trabajando en los invernaderos de Andalucía que abastecen al mercado europeo de la agroindustria. Pues mano de obra africana. Entonces, tenemos que tomarnos con seriedad, con rigurosidad, posturas antirracistas y anticolonialistas como un ejercicio también de reconocer que en la medida que estas crisis ambientales se van agudizando en nuestro siglo XXI, también los discursos racistas vuelven a escena con mucho más fuerza para seguir justificando el saqueo de estas poblaciones del sur y la precarización de la mano de obra barata aquí dentro de la Europa fortaleza, ¿no? Entonces, regularización ya, apoyar también la regularización de cientos de manos de trabajadores que están sosteniendo este país. Eso por un lado. El otro punto al que me lleva la pregunta, que es el despliegue de infraestructura eólica y fotovoltaica a gran escala, es un fenómeno que hemos estado nombrando como colonialismo energético en una colaboración de investigadores del sur y norte global, para señalar que tal como se están diseñando y como se están promoviendo estos megaproyectos, como los llamamos, de turbinas de viento a gran escala y de fotovoltaicas, y después se le añade el hidrógeno verde,
tal como se están proponiendo, siguen dependiendo y siguen sujetos a las fuentes fósiles. Y por el contrario, están despertando nuevos conflictos socioterritoriales basados sobre históricas lógicas coloniales, que tiene que ver con desmantelamiento de tierras comunales en los pueblos del sur global, que están impactando directamente en limitar los derechos a la autonomía, a la libre determinación de cientos de pueblos que históricamente han cuidado de territorios que hoy día son mucho más relevantes que nunca ante estas catástrofes. Entonces, tenemos que pensar en una premisa anticolonial, es solidarizarnos internacionalmente con esos territorios que todos los días están apelando a sus derechos territoriales, a sus derechos a la autonomía, a la libre determinación, digamos. Y esto supone reconocer y romper con esas lógicas imperiales y supone también preguntarnos, ¿quién de aquí está dispuesto o dispuesta a renunciar al privilegio de la blanquitud? ¿Quién de aquí está dispuesto o dispuesta a cuestionar esa historia colonial y esos modos de vida que hoy día nos están llevando al abismo, ¿no? Creo que son preguntas que nos permitirían sacudir las raíces de este problema. Por otro lado, también el solidarizarnos y el tomar con seriedad los derechos de decenas, de centenas de poblaciones migrantes que habitan este país, también sería pues ponerle cara a todos esos discursos de ultraderechas fascistas que tratan de desdeñar y de desacreditar posturas decrecentistas que están proponiendo y que quieren dar un viraje dentro de estos grandes desafíos, ¿no? Convoco a generar esos puentes imposibles, sobre todo para estas sociedades, puesto que muchas de las sociedades indígenas llevamos siglos navegando a contracorriente y tratando de librarnos de estos desastres. Y pues contra todo pronóstico, aquí seguimos insistiendo en la posibilidad de vida humana y más que humana en esta nuestra madre tierra. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y todas. Ahora pues me toca haceros una pregunta más general y voy a dirigirme a cada una de vosotras y vosotros para que podáis darme una respuesta. En un contexto marcado por la doble presión de la privatización de la educación superior y de los desastres climáticos, se hace urgente repensar el lugar de las ciencias en la sociedad y nuestras propias formas de crecentismo académico. Colonizadas por lógicas de competencia, de aceleración y de valorización mercantil, las ciencias se ven empujadas a producir resultados rentables antes de haber podido pensar en las preguntas y en sus propios impactos ecosociales. Al sufrir más claramente que nunca las consecuencias de los imperativos neoliberales de competición y de flexibilidad, algunos llaman a proteger el templo de la ciencia. Sin embargo, como sugiere Isabel Stengers, esto no basta. En lugar de volver a una supuesta pureza perdida, tal vez sea momento de reinventar las ciencias desde un lugar situado, comprometido y abierto a otras formas de conocimiento. Y si en lugar de más ciencia, pensaremos en otra ciencia, ¿qué significaría practicar lo que Jacques Testard llamó décroissance, una decrescencia, capaz de relacionarse de forma distinta con la sociedad,
más allá de las lógicas de producción y la competencia. ¿Qué formas concretas puede adoptar una decrescencia que no se limite a defender privilegios académicos, sino que reconfigure sus objetos de investigación y construya nuevas formas de fiabilidad, abiertas a quienes serán afectados por las decisiones tecnocientíficas? ¿Cómo puede la academia convertirse en un recurso para imaginar futuros vivibles más allá del crecimiento sin reclamar para sí misma la autoridad de definir lo que importa? Josefa, si quieres. Sí. Algunos puntos para responder a esta pregunta. Uno tiene que ver con generar pues, diálogos más simétricos entre lo que se ha erigido como una ciencia y este diálogo simétrico nos convoca a reconocer de que estamos también en una geopolítica del conocimiento en el que no es lo mismo el conocimiento validado y atravesado por un método científico dentro de la academia y las universidades, no está en la misma posición que muchos otros conocimientos, en específico generados en pueblos indígenas o en la sociedad civil o en los barrios o en los barrios de las ciudades, ¿no? Apostar por un diálogo simétrico supone también un cuestionamiento a la ciencia para dejar de erigirse como la soberana y como la portadora de la verdad. Significa un diálogo simétrico apostar por traducciones de mundo, por distintas formas de entender, por una pluralidad de conocimientos, una pluralidad y creo que nuestro tiempo, nuestro siglo lo amerita, que es cómo sorteamos y cómo enfrentamos esta gran crisis, esta gran encrucijada. Esos diálogos simétricos pues no solo son planteamientos en abstracto, los hemos intentado desde las universidades del norte global, con colectividades, con movimientos sociales en México, en América Latina, en proyectos muy específicos como antirracismos globales, promovidos desde la Universidad de Cambridge, por ejemplo, donde se han planteado un diálogo para proponer éticas dentro de la producción del conocimiento de la academia para no seguir repitiendo extractivismos y, por el contrario, para buscar que ese conocimiento producido dentro de las universidades tenga una transferencia hacia las colectividades y una transferencia hacia la sociedad civil en general con la apuesta de lograr transformaciones sociales. Eso plantearía como una forma de diálogo simétrico. Por otro lado, también pensar que dentro de la academia pues hace falta cuestionar todas las métricas de los papers y pensar hacia dónde va la producción de lo que se escribe. Mucho de lo que buscamos, el equipo que tenemos de forma más o menos articulada, en varias universidades, la Universidad de Granada, colegas en México, es que lo que se escribe para esa sociedad civil, para esos territorios que están en resistencia, que están defendiendo sus espacios, buscar también información que pueda tener una utilidad en ese sentido. Esto es un aspecto muy concreto, ¿no? O sea, pueden ser muchas otras cosas. Esos serían dos de los puntos que podría decir en concreto y bueno, que también dentro de la academia pues se han estado pues creo que hay propuestas, hay muchos proyectos que están articulados con la sociedad, pero hace falta más diálogo simétrico con la sociedad civil y los pueblos. Muchísimas gracias. Stefania Barca.
Sí, bueno, yo creo que la academia no puede eximirse, la verdad, de asumirse la responsabilidad de una responsabilidad hacia la sociedad en la definición de lo que importa. Es decir, somos pagados por pensar, no solo para obedecer a lo que los mercados nos piden, ¿no? El problema es cómo lo hacemos, ¿no? Y yo coincido totalmente con lo que decía Josefa, y efectivamente la encuesta obrera de que he hablado antes es una actividad académica también, no solo de trabajar con la sociedad civil y de hacer este tipo de ciencia participada. Entonces, bueno, tenemos que asumir esta responsabilidad y eso es lo que hacen muchos y muchas académicas, ¿no? Y abocando por la justicia ambiental, por los derechos humanos, la igualdad, la transición ecológica. Y en mi opinión, todos estos son fines, objetivos que solo se pueden lograr a través de una salida de la lógica del crecimiento. Entonces, el decrecimiento me parece como el medio más adecuado necesario, no el único, pero necesario para lograr estos objetivos, ¿no? Y bueno, entonces, la academia tiene un rol muy importante en tornar visible lo que la sociedad, lo que ya existe en nuestro sistema, en nuestras sociedades, y que es el sistema capitalista globalizado, pero que lo que ya existe dentro de este sistema, que pero no es el sistema, lo que es diferente, ¿no? Y hemos escuchado muchísimos ejemplos hoy aquí, ¿no? Desde la economía social y solidaria a la agroecología, las viviendas cooperativas y muchísimas otras experiencias, ¿no? Entonces tenemos un rol muy importante en visibilizar todo esto y hacerlo y protegerlo, y como decía Primo Levi, con la importancia, el único modo de sobrevivir al infierno es de mirar a lo que, si bien estando dentro del infierno no lo es, y protegerlo y hacerse parte de él y hacerlo crecer. Yo creo que este es el rol que tenemos como academia. Y para eso necesitamos lo que necesitamos no es una academia neutral, es una academia que jamás ha existido y nunca podrá existir, sino una academia comprometida con este objetivo y dispuesta a luchar por esto. Y claramente para hacerlo la academia tiene que trabajar sobre sí misma, no tiene solo que hablar al mundo, a la sociedad civil, sino que cambiar a sí misma, no puede seguir funcionando como al servicio del sistema actual. Y yo digo esto en base a mi experiencia personal como investigadora, que a partir de los años 90, desde cuando empecé yo a investigar, que se habla de crecimiento, de transición ecológica, de la reproducción social, de la justicia ambiental, pero estos no se han convertido en los principios orientadores de la producción del conocimiento ni hablar de las políticas públicas, ¿no? Que siguen siendo impulsados por el objetivo primario del crecimiento y del lucro, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos es ¿dónde hemos fallado? Porque hace décadas que hablamos de estas cosas y no hemos llegado a cambiar el sistema. Por ejemplo, el tema de centrar los cuidados, la economía centrada en los cuidados, es un tema que la economía ecológica feminista ha venido defendiendo desde hace décadas, no es un tema nuevo, ¿no? Y sin embargo, no ha recibido la debida consideración, no solo en las políticas económicas, sino también en la investigación.
Y yo creo que la razón es tanto cultural como estructural, porque la razón es que estamos todos y todas socializadas dentro de un sistema que se basa sobre la devaluación y la naturalización del cuidado, que estamos tan acostumbrados a no considerar trabajo, ¿no? Considerarlo algo natural y a no considerarlo como asociado al valor, ¿no? Y entonces esto nos lleva a siempre tratar de sistemas como secundarios y marginales con respecto al verdadero tema que sería la producción de riqueza, ¿no? Entonces, estamos todos dentro de esta... Y esto lleva a priorizar más una vez, ¿no? Cada vez más la maximización del PIB, porque esto es la única... Tengo que acabar. Es el único que nos permitirá después en el futuro de invertir, ¿no? En el bienestar social, en la reproducción. Estamos todos dentro de este patamar. Y bueno, ¿qué más? Nada, el punto central era que para salir de esto tenemos que efectivamente reflexionar sobre cómo se cambia el hacer investigación y docencia y transferencia de conocimiento. Muchas gracias. Adrián Almazán. Muchas gracias. Bueno, pues yo ante esta pregunta digamos que tengo una respuesta contradictoria, porque creo que sí, que la universidad podría jugar un papel crucial en la construcción de horizontes decrecentistas. La universidad laboratorio, la universidad como un espacio democrático, ¿no? De autorreflexión social, incluso infraestructural y materialmente, la universidad se podría convertir en un espacio, digamos, pues de apertura, en donde ver cosas, ¿no? Que pudieran llegar a ser posibles. Pero también creo que nos encontramos a las antípodas de esa posibilidad. Y ya que estamos en el Parlamento, ¿no? Podríamos decir que desde que yo entré a la universidad en 2008 hasta la actualidad, el Partido Popular, el Partido Socialista y todos los partidos regionales han contribuido al pie de la letra, ¿no? A una mutación de la universidad dictada desde las políticas europeas que es terrorífica. O sea, la universidad que yo conocí en el año 2008 apenas existe ya, ¿no? Ha cambiado su composición de clase, se ha hecho más difícil de acceder, se ha supeditado de una manera humillante, ¿no? A los requisitos empresariales y a, digamos, las peticiones de curso, ¿no? Totalmente, bueno, sin criterio de los políticos de turno en ese momento, ¿no? Y estamos viendo cómo esa mutación acelerada tiene también una dimensión claramente de deterioro laboral, ¿no? Y también de sumisión del personal, ¿no? Y yo creo que los principales responsables de esto son los profesores y las profesoras universitarios, que son normalmente cobardes, que no se consideran trabajadores y que tienen un espíritu muy servil. Y lo digo como, digamos, echando quizá piedras contra mi propio tejado, ¿no? O sea, la confusión de la neutralidad con la objetividad es un mal mayor en nuestra universidad. Por supuesto que tenemos, en tanto que personas que producimos conocimientos, un deber con la objetividad, ¿no? Pero no tenemos ningún deber con la neutralidad. Tendríamos que tener todo lo contrario, más bien, ¿no? Una convicción de que la posición en la que nos encontramos es una posición política en la que tendríamos que hacer, de alguna manera, todo lo que estuviera en nuestras manos para avanzar estos programas en un escenario de gravedad absoluta. Y si queda algo bueno todavía en la universidad, sobre todo, es por el empuje de los estudiantes, ¿no? Si no existiera ese empuje, yo no sé en qué lugar estaríamos, ¿no? Entonces, si no rompemos desde la LOSU, ¿no? a la ley de Ayuso de la Comunidad de Madrid, con esta idea de que básicamente lo que tenemos que hacer desde la universidad pública es parecernos lo más posible a una privada, ¿no? Ser lo más atractivo en términos de formación, apuntarnos a la última chorrada de turno porque todos los recursos de formación de la universidad tienen que irse dedicados a la inteligencia artificial, porque así alguien lo ha decidido, no sabemos todavía quién, ¿no? Si no rompemos con esa falta de democracia endémica y sobre todo no rompemos con la lógica que nos ha convertido fundamentalmente en productores de artículos que nadie lee para conseguir dinero, para seguir haciendo artículos que nadie lee, pues poco podremos hacer, ¿no? Probablemente. Marta Rivera. Gracias. Me sumo a lo que han comentado, ¿no? Las compañeras. Yo creo que para dar contexto también, ¿no? A la gente que hay aquí que no es académica, un poco siguiendo la línea de lo que comentaba ahora Adrián, o sea, la academia es un espacio jerárquico,
es un espacio donde hay mucha violencia, un espacio patriarcal y donde muchos abusos están normalizados. O sea, ese es el punto de partida en el que nos movemos muchas de las personas, también para que entendáis que hacer ciencia crítica no es fácil porque estamos en un contexto muy, muy complicado, ¿no? Y yo creo que no es por ponernos medallas a las que estamos aquí, sino simplemente para que os pongáis en nuestra situación, que estamos en una situación complicada, ¿no? Y también esto me lleva a que una cosa es hablar de la academia, otra cosa es hablar de los sujetos que hacen la investigación, ¿no? Y no todos también tenemos el mismo rol. Obviamente, son las personas más precarias las que están luchando porque esa academia no siga en esa senda y son las que menos apoyo tienen, ¿no? Y por tanto, yo creo que las personas que tenemos una posición más estable, por las circunstancias que sean, por suerte o por lo que sea, tenemos mayor responsabilidad y somos las que realmente tenemos que ser capaces de generar espacios seguros, espacios de cuidado para que las personas que realmente trabajan con nosotras en situaciones de alta precariedad, pues digamos, puedan trabajar a gusto y bien, ¿no? Entonces, primer punto de la ciencia, yo creo que se ha comentado, no es neutra. O sea, realmente, y me hace gracia porque yo me he movido entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y cuesta mucho a la gente que viene del ámbito de las ciencias naturales entender todo lo que es un marco teórico, entender realmente la dimensión política del trabajo que se hace, ¿no? Entonces, muy en línea lo que comentaba ahora entre la neutralidad, que comentaba el tema de Adrián, ¿no? Y ahora compañeros que están siendo atacados, ¿no? Que trabajan en ámbito de cambio climático, que están siendo atacados en redes sociales y la sorpresa, ¿no? De verse atacados por esto. Bueno, que lo que hacen no es neutro, ¿no? Que realmente la ciencia se mueve en un ámbito, un contexto social y político y, por tanto, forma parte de ello, ¿no? Una vez que sabemos que la ciencia es neutra, como académicos y académicas, reconocer nuestro propio sesgo. O sea, eso es fundamental, porque si no somos capaces de reconocer nuestro propio sesgo, pues entonces no seremos capaces de hacer esta ciencia situada que tú estabas comentando, ¿no? Hacer una ciencia comprometida. Y voy a poner el ejemplo de las personas que trabajamos en soberanía alimentaria. Ahora hace una semana fue el foro de Nieleni. El foro de Nieleni está compuesto, ¿no? Por personas que se dedican a la producción de alimentos, ONG y personas de los movimientos sociales que están trabajando por la soberanía alimentaria, desde la Marcha Mundial de las Mujeres, forman parte también Amigas de la Tierra, en fin, diferentes ONG, aparte, por supuesto, la agricultora en el marco de la Vía Campesina. En el último foro de Nieleni conseguimos que las investigadoras fuéramos un constituency, es decir, somos actores activos en una lucha por la transformación social dentro de cada uno en su ámbito, ¿no? Entonces nosotras, por ejemplo, en mi caso concreto, que trabajo en el ámbito de la soberanía alimentaria, ser reconocida también por mis compañeros de lucha y por mis compañeras de lucha como un actor más. Vamos juntas de la mano, no estamos ni arriba ni abajo. Cada una unas contribuyen produciendo alimentos, en mi caso contribuyo no diría en la generación de conocimiento, porque desde la agroecología trabajamos de un diálogo de saberes y realmente estamos poniendo en valor el conocimiento indígena, el conocimiento local y tradicional de las personas productoras, y hay un diálogo real, ¿no? entre diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Tiene que ser una ciencia feminista que reconozca todo esto, también en la metodología de investigación. No se puede trabajar en una ciencia extractivista y esto obviamente implica mucho más trabajo, es decir, que al final, es verdad, se nos mide por los papers que publicas, pero estamos, las personas que trabajan o que trabajamos desde esta perspectiva, aparte de los papers que tienes que hacer porque forma parte de lo que es tu trabajo, tienes que publicar informes para la gente con la que tú has trabajado. Es decir, con otro lenguaje completamente diferente, porque el paper tuyo no se lo va a leer nada más que tus colegas, digamos, de trabajo, pero tú has coproducido conocimiento con unos actores sociales y realmente hace falta que ese conocimiento pues, compartido pues, pueda llegar a otros ámbitos sociales, ¿no? Y, por tanto, hay doble trabajo, que es el de producir, digamos, con otras formas, pues, en forma de cómics, en forma de múltiple lenguaje, incluido también el lenguaje artístico. Y, sobre todo, una ciencia humilde, ¿no? Es decir, en el momento en que, si seguimos pensando que el conocimiento científico está por encima de los otros conocimientos, pues iremos en mal camino, ¿no? No deja de ser un conocimiento más, con una metodología
específicas, ¿no? Como son la del método científico, con una forma de producir conocimiento X, pero que obviamente dialoga con otras y que está en igualdad, ¿no? Y ya está, bueno, por decir así varias cosas. Muchísimas gracias. Pues ahora Marianne Simón. Bueno, ¿qué más se puede añadir? Bueno, voy a decir que yo estoy en la academia contra todo pronóstico. O sea, creo que nadie se esperaba que yo acabara de profesora en una escuela como la de arquitectura, pero aquí estoy. Y de lo que estáis muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y hablo desde la Academia de la Universidad, que es un servicio público que tiene que estar al servicio de las necesidades y no del capital ni la gran industria. Partiendo de ahí, tenemos bastante autonomía, o sea, que también, vamos a dejar de llorar, tenemos autonomía para a qué preguntas respondemos, las formulamos nosotros o bajamos a la calle y estamos con los colectivos. O sea, mi carrera académica ha sido toda de estar pringada en todo tipo de movimientos sociales y de ahí salen las preguntas. Y son mucho más ricas, sinceramente, que las que se generan en las cabezas pensantes de gente que vive desconectada de la realidad. Entonces, lo primero, la academia vinculada con la realidad, a tope. Lo segundo, generando un conocimiento que hace falta. Y para el decrecimiento hace falta mucho conocimiento que no tenemos. Tenemos, por ejemplo, en el marco del urbanismo, una Constitución que nos habla de que la riqueza está supeditada al interés general. Tenemos unas leyes de suelos que hablan de la función social de la propiedad. Te pones a hacer planes, o sea, a enseñar los mecanismos de urbanismo. Yo los enseño con unos escenarios de vamos a poner escenario de decrecentista. Y no tienes manera, porque todo el urbanismo está pensado para el crecimiento. Y si no generas crecimiento y no generas aprovechamiento, no tienes recursos con los que tirar para equipamientos, para suelo público. Entonces, necesitamos desarrollar mecanismos nuevos y necesitamos hacerlo en cooperación. O sea, si hay algo que desde la agroecología se aprende, de campesino a campesino, la cooperación, a la academia lo mismo. ¿Y eso choca mucho con la competitividad de la producción científica? Pues la producción científica para otros, o sea, que tenemos un sueldo, o sea, que nos pagan por poner nuestras cabezas y nuestra energía al servicio de lo que hace falta. Eso como ciencia y lo más importante como docencia, es que las generaciones siguen saliendo con los mismos mecanismos y conocimientos de que si es la agricultura industrial o que si es el urbanismo del crecimiento. O sea, eso tenemos que contrarrestarlo de alguna manera. Y eso no tenemos mecanismos, pero tampoco tenemos como la dinámica de entrar en la universidad y decir, no, o sea, escenario de decrecimiento, o lo podemos llamar de otra manera, pero en el fondo es lo mismo. Eso y lo segundo, acompañar a nuestros estudiantes. Yo vengo de una escuela, o sea, eso se ha superado, pero un lema, me acuerdo en las entregas, era dormir es de cobardes, que me río yo de que si hay un productivismo académico de la parte de investigación, o sea, el extractivismo de los estudiantes, o sea, al que sometemos a los estudiantes es bestial. Entonces, asambleas con estudiantes y ¿qué te pedían? Es que no tenemos tiempo. Pues, academia, vamos a recuperar el tiempo. Vamos a hacer un tiempo de calidad y una enseñanza de calidad. Y tenemos una amenaza tremenda, que ya lo estoy oyendo con los compañeros. Como está la IA, ahora se pueden pedir más cosas todavía. ¿No? ¿Qué hace falta? O sea, yo creo que tenemos que dar un paso atrás y hacernos las preguntas junto con nuestros estudiantes y teniendo en cuenta los retos que tenemos. Entonces, aquí una académica poco académica. Yorgos Callis. Sí, creo que estamos todos de acuerdo que necesitamos y nos gustaría vivir también y trabajar como trabajadores de la academia, en una academia que es muy diferente, es mucho más tranquila, más lenta, más implicada, más participativa, más contemplativa, menos produccionista. Pero la pregunta, creo, la difícil es cómo, ¿no? Y en qué contexto estamos ahora mismo, que lo hace esto muy difícil, porque que lo deseamos es claro, que necesita es también claro, pero cómo se hace es lo muy difícil. Y me hizo pensar esto porque leía un muy interesante libro este verano que se llama Palo Alto, es sobre la historia de la Universidad de Stanford y la ciudad alrededor de la universidad.
Y era un gran libro de 500 páginas, muy historia allí desde el principio de California y todo, y cómo esta universidad está implicada en la mega industria militar de Estados Unidos, en guerras, en racismo, en conservadurismo más duro de Estados Unidos, exportándolo en todo el mundo, en las tecnologías que todos usamos, ¿no? De los computadores, de las compañías que están allí. Era toda esta historia y al final acaba, digamos, a espíritu positivo y dice ahora hay la demanda que se abolirá Stanford y volverlo a una universidad indígena de amerindios y lo leí, digo, sí, muy buena idea, me gustaría mucho, pero después de 500 páginas de cómo esta mega máquina está allí, esta propuesta me parecía un poco absurda casi, o absurda podría decir. Y me hizo pensar un poco que, mira, que en el decrecimiento lo hacemos esto, tenemos esta propensidad, ¿no? Que sabemos cómo jodido está el mundo, cómo está todo atrapado y todo esto, y al final decimos, pero nos gustaría esta utopía, ¿no? Creo que tenemos ahora la responsabilidad de pensar de cómo podemos lograr esta utopía, por lo menos un poco mover a esta dirección. Y es una contradicción que lo hemos pensado menos en el lugar que más vivimos, que es la universidad misma. Entonces lo pensamos esto, no sé, para los ayuntamientos, para el sistema agroalimentario, claramente cosas que estudiamos, pero no cosas que vivimos. Y creo que sí que hay una gran falta aquí de pensar. Y para empezar pensándolo esto, yo quería añadir dos cosas a lo que ya hemos dicho. Que sí que hay una tendencia estos 20 años de privatizar la universidad, de neoliberalismo, de hacer las condiciones de trabajo y de estudiar mucho más apretadas, mucho más competitivas, producir artículos, todo esto. Esto es una tendencia, pero a mí lo que me preocupa, aunque más de esto, es que ahora hay dos otras tendencias que son más fuertes e incluso más preocupantes. Y lo digo esto de un viaje recién que he tenido en Estados Unidos, donde tengo familia, y hablaba con mi cuñado que trabaja allí en la administración de universidad pública, y me dice que tienen un gran problema ahora de caída de estudiantes, de suscripciones. Y intentaba un poco entender qué pasa y por qué, y entendí que son dos cosas. Primero es que hay un ataque ideológico y también financiero de recursos muy importante a la universidad pública, que está sacando dineros fuera de la universidad y apoyos a estudiantes para estudiar, y al mismo tiempo la está despreciando al imaginario de por lo menos la mitad de la población, que dice ir a la universidad es de élites, es de ser de esta élite de izquierdas cultural, que nosotros la queremos acabar. Entonces, para mucha gente que escuchan esto y lo leen cada día, ni quieren ir a la universidad. Pero esto también va muy bien con la realidad, que la universidad más no te da ni, digamos, subida social en Estados Unidos, ni te da dinero para salario para sobrevivir después de la universidad. También se ha vuelto mucho más cara, entonces también el cálculo económico no funciona más. Entonces ya vemos una destrucción de la universidad de dentro, de los estudiantes y también del Estado, de unos estados reaccionarios que quieren destruir esta universidad pública. Y no es lo mismo con lo neoliberal, que la querían privatizar, la querían hacer útil para el comercio, es que no la quieren para nada, no lo sirve, no la quieren. Prefieren lo que hacemos en la universidad, que lo hace directamente la Tesla y la X. No parece necesario este espacio. Esto es la primera, y la segunda y la gran sombra, creo que para todos los académicos ahora, es el AI. No lo podemos evitar. Esto es que tenemos una máquina que te hace muy rápido lo que te tomaba meses, te puede escribir 100 artículos que tú escribirías en un año, y creo que la buena parte de esto es que todo se vuelve un poco sin sentido, ¿no? Entonces, todo esto que estábamos acostumbrados por lo menos a luchar por los artículos, ¿por qué? ¿Sabes? Lo puedes hacer o puedes preguntar al AI, ya lo dice. Ya tenemos estudiantes, nadie sabe qué pasa ahora, ¿sabes? Yo recibo cosas de estudiantes, de AI, de otro, lo tengo que corregir o no, estamos perdidos. Y esto va muy bien con el proyecto de destrozar la universidad, porque dices lo que hacéis ya lo hace la máquina, no es necesario más. Y creo que en este contexto tenemos que pensar un poco qué oportunidades hay para otra universidad pública, para los que queremos defender otra universidad pública y ciencia pública. Gracias.
¿Cerramos o tomamos preguntas? Tenemos un poco de retraso. Tenemos tiempo. Vale, nos han llegado unas preguntas. Vale. Dos nos han llegado online y una pregunta física tenemos aquí. Vale, leo las tres y luego respondéis, ¿vale? Están dirigidas a personas específicas. La primera para Marian. Últimamente, el término agricultura regenerativa está ganando mucha atención a nivel corporativo, con empresas como McDonald's y Nestlé invirtiendo en ella. ¿Crees que estas empresas están verdaderamente apostando por la agricultura regenerativa o es greenwashing? A Adrián le preguntan si es posible combinar el concepto de técnicas humildes con la necesidad de mantener técnicas de gran escala en sectores como el transporte público y la sanidad, entre otros. Y Pilar tiene una pregunta para Estefanía. Bueno, me estoy dirigiendo en portavoz porque cuando hemos estado trabajando en la declaración teníamos la duda de hasta dónde poner si podíamos hablar de transición ecológica feminista o no. En algún momento nos pareció que hasta era un poco pretencioso. Sin embargo, con el enfoque que has dado, nos parecía que sí era relevante. Entonces, en este imaginario que tenemos que crear en estos meses para ir avanzando hacia el foro social, nos gustaría escuchar tu opinión para ver si lo podemos ir trabajando. Gracias. Bueno, voy a contestar muy rápidamente. El capitalismo es capaz de fagocitar cualquier término y cualquier concepto, agricultura regenerativa y lo que sea. Entonces, vamos, no sé si era una pregunta retórica, que supongo que sí. Y eso no quiere decir que no haya, que la transición agroecológica no incluya que haya empresas, pero todo tiene como su escala y su capacidad, es mucho más igualitaria que las grandes corporaciones. Entonces, son las primeras que no les va a interesar una agricultura, una democracia alimentaria. Entonces, yo intuyo que era retórica la pregunta. Sí, Adrián. Vale, bueno, pues es una pregunta que seguramente lo que requeriría es que nos focalizásemos en términos de investigación y en términos de movimientos sociales en responder. Es decir, ¿cuáles son esas necesidades cruciales? Se hablaba aquí de ámbitos como transporte, sanidad, yo me preocuparía otros muchos también, ¿no? Ámbito como, por ejemplo, producción de alimentos, ¿no? Ámbito como construcción dentro de lo que fuera necesario, ¿no? Espacios en donde a día de hoy hay una tecnologización fuerte y creciente y cómo podría dirimirse. Por responder a dos de ellas, yo creo que el problema del transporte es menos tecnológico y mucho más urbano y social. Es decir, el problema que tenemos es que hay una sobredimensión de nuestra necesidad del transporte motorizado privado por un diseño urbano que así lo requiere, ¿no? Entonces, una intervención que de alguna manera fuera dirigida a romper esa separación de espacios de vida y espacios de trabajo y que, sobre todo, tematizara de alguna forma, ¿no?, una ruptura del modelo de ciudad actual para un reequilibrio territorial, probablemente podría sostenerse en un porcentaje mucho mayor, ¿no?, en transporte que a día de hoy es marginal, como el transporte a pie, el transporte en bicicleta, ¿no? Y podríamos reservar, digamos, las necesidades a gran escala para el transporte interterritorial, que tenemos una infraestructura de ferrocarril ya construida que nadie propone dinamitar, ¿no?, sino seguramente pues, recuperar, mantener y ampliar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestro gran problema, en cambio, es la ilusión del vehículo eléctrico, ¿no?, que, como muchas de las investigaciones demuestran, pues es uno de los principales nodos de esa reedición del extractivismo colonial. Y en relación a la sanidad, que es mucho más compleja, ¿no?, yo creo que sigue siendo bastante convincente la idea de que el cambio dramático en la salud pública en gran parte de las sociedades mundiales se debió de nuevo sobre todo a innovaciones institucionales, ¿no?, e innovaciones técnicas sencillas y no tanto, como solemos tener el imaginario, a innovaciones de alta tecnología. Y con esto quiero decir que a día de hoy la principal incidencia de la salud la tiene nuestro modo de vida. El sedentarismo, los tóxicos, la industria agroalimentaria, ¿no?, son los que principalmente están generando el conjunto de enfermedades más costosas para los sistemas sanitarios y también con más impacto, ¿no?, la diabetes, la obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un elemento que es crucial y luego tenemos, digamos, los grandes profilácticos que son muy sencillos, ¿no? O sea, antibióticos sencillos, ¿no?, vacunación, etcétera, no requieren de innovaciones muy complejas o muy sofisticadas. La sanidad es un elemento de combate siempre en los debates sobre la tecnología porque suele ser como el argumento, ¿no?, del clavo ardiendo, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo puedes estar en contra de
por lo que quieras, ¿no? Si tiene una enorme aplicación sanitaria, ¿no? Bueno, pues veamos socialmente cómo queremos, de alguna manera, priorizar, ¿no? Esos recursos. Pero, de alguna forma, está claro que si hablamos de IA hoy, por ejemplo, el foco no está en la sanidad, no nos engañemos, eso es propaganda, ¿no? El foco está en el sector, básicamente, de automatización del trabajo intelectual y en el sector militar a día de hoy, ¿no? Veamos las inversiones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, pero yo no tengo una respuesta. Esto sería algo para discutir. Me gustaría discutirlo. Te puedo decir, en mi experiencia con esta red, nosotros no hemos utilizado la palabra feminista en nuestra comunicación interna, porque queríamos evitar palabras abstractas y que pueden también dar lugar a malentendidos y que tienen diferentes significados también por diferentes personas, y que también el feminismo, hay muchos tipos de feminismo. Hay un feminismo blanco, liberal, un feminismo, un femonacionalismo, un feminismo racista, y hay un feminismo marxista, hay el ecofeminismo, y no están de acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que al final nosotros decidimos para poner el enfoque en el tema de los cuidados, que era algo que todo el mundo entendía que es, y sobre todo porque toda esta red fue montada durante la pandemia en el 2021, entonces también todo el mundo hablaba de cuidado, entonces nosotros también queríamos tomar a serio este concepto y discutirlo con las personas que realmente lo hacen, ¿no? Y de su perspectiva. Entonces, aquí entre el grupo académico de la red sí que hablamos de economía feminista, economía ecológica feminista, ecología política feminista, pero estas son discusiones que son más útiles entre nosotros para que es nuestra lengua, que no para comunicar con el resto de la red. Pero yo no estoy diciendo que en absoluto esto es verdad, en absoluto. Hay situaciones en que puede ser útil. Entonces, mi respuesta creo que si evaluar es que al final es útil utilizar esta palabra por lograr el objetivo que os parece más relevante, entonces sí, pero en mi experiencia es un poco como decrecimiento, ¿no? Que hay muchísima, es un término complicado de utilizar. Por esto yo siempre digo, por mí el decrecimiento es un medio, no es el fin. Lo que queremos, ¿qué queremos? ¿Decrecimiento? No, lo que queremos es bienestar, es una transición ecosocial. ¿Cómo llegamos ahí? Con el decrecimiento. Pues solo voy a agradeceros, antes de liberar, agradecer a los ponentes, que me ha parecido una mesa extremadamente diversas y rica, con varias vías para explorar. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo panel, Sindicalismo. Bueno, como hemos comenzado un poquito más tarde, entonces vamos a comenzar a I10, el panel de sindicalismo, para que dé un poco de tiempo a refrescar nuestras mentes y cuerpos. Así que a las 6:10 en punto empezamos, ¿vale? Para dar un poquito de tiempo. Gracias.